Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda la maestra Carol Baeza. En esta tarde vamos a trabajar en la cápsula número 11, correspondiente a la unidad número 5. Voy a compartirles presentación. Ok, ahí está. Muy bien, y la unidad está titulada Lectura reflexiva y argumentativa. Eh, Como hemos ido trabajando en cápsulas anteriores, eh, el hecho de hablar sobre los textos argumentativos y los textos informativos, pues nos ayudan a generar ideas. Dijimos en cápsulas también anteriores que pues el objetivo principal, por ejemplo, en un texto argumentativo o en un texto persuasivo, es hacer cambiar de idea a quien nos escucha, en este caso el receptor. Y bueno, por eso vamos a trabajar hoy lo que es el análisis crítico eh, en la parte, ¿verdad?, de la lectura reflexiva. Y pues aquí tenemos una introducción que refiere precisamente a eh, que la lectura reflexiva es una habilidad, no es algo que nosotros con lo que nacemos, es algo que se va adquiriendo. Entonces esto nos va a ayudar a comprender, a cuestionar, a valorar las ideas y pues que esto pues surja de manera más profunda y esté mejor fundamentada el pensamiento crítico, que en el nivel universitario y en el nivel profesional son temas básicos. ¿Qué es el análisis crítico de los textos? Bueno, son estos procesos en los que nosotros podemos examinar un texto e ir más allá del contenido literal. Cuando hablamos de la comprensión lectora, por ejemplo, hay eh, un tipo de comprensión lectora literal en la que nosotros entendemos tal cual los aspectos de la lectura aparecen allí. Por ejemplo, el nombre de los personajes principal, el personaje principal, los personajes secundarios, el lugar, las fechas, los momentos, los espacios, etcétera. Pero cuando nosotros trabajamos ya lo que son el análisis crítico o la comprensión lectora profunda, pues tenemos que analizar un aspecto de evaluación de estructura, revisar argumentos, qué intención comunicativa tienen cada uno de los personajes, si es que es una novela, si es que es en este caso puede ser también una lectura científica, una lectura informativa. Entonces aquí ya debemos de trabajar qué quieren decirnos estos textos. Y aquí es donde se emiten juicios razonados sobre la validez y también el impacto que debe de tener la lectura en el receptor. ¿Qué características debe tener un análisis crítico? Bueno, debe haber una comprensión profunda, hacer una evaluación de los argumentos que se nos están presentando, identificar supuestos o ideologías que se están proponiendo en los textos. También aquí ya podemos tener como una característica una capacidad de emitir juicios objetivos, es decir, que nosotros podamos identificar cuáles son esos juicios que se están generando por parte del emisor. Y bueno, también finalmente fundamentación de evidencias, es decir, ¿qué pruebas tienes en el caso de los textos argumentativos para hablar de este tema? Muy bien. ¿Qué etapas para el análisis crítico? Está la lectura comprensiva del texto, que es la primera etapa cuando damos un vistazo a la lectura y analizamos toda la información, ideas principales y ideas secundarias, es decir, lo textual. Después está, perdón, la identificación de las ideas principales, el análisis de estas, la postura que el autor tiene, es decir, qué está esperando el autor, qué idea tiene el autor, de qué se toma y cuál es su propuesta en este caso. Después de esto vamos a encontrar una evaluación de los argumentos. Ahora yo como receptor tengo que analizar esos argumentos. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Por qué? Y finalmente crear una interpretación propia, es decir, como receptor
qué pienso al respecto de lo que me están proponiendo. Un ejemplo práctico, aquí tenemos un texto donde se habla sobre las redes sociales que fomentan el aislamiento social. Eh, y en el análisis que yo puedo emitir sobre esta idea de las redes sociales que fomentan el aislamiento social, planteo, el autor tiene una contradicción entre la conexión virtual y la desconexión emocional. Y esta parte ya se puede analizar, en este caso, cuál es la idea que el autor percibe sobre las redes sociales, para qué se usan, por qué se usan, quiénes las usan, etcétera. La afirmación debe evaluarse con base en estudios y en experiencias personales. Es decir, tenemos que analizar los argumentos que el autor tiene para presentar esta información, si ya se hicieron estudios o investigaciones previas. No podemos decir, estoy de acuerdo porque me parece un tema de suma importancia. Eso no es un argumento. Tienes que emitir un argumento válido para que se genere ese pensamiento crítico y de análisis. La lectura reflexiva, por otro lado, tenemos la lectura como algo más profundo que invita a pensar sobre el contenido para establecer relaciones, para generar nuevas ideas y esto pues generalmente solemos hacerlo trabajando con estudiantes. Por ejemplo, al leer sobre la educación inclusiva, pues qué pasa, el estudiante puede reflexionar sobre la importancia de la equidad en la educación y ahí estás generando una lectura reflexiva. No estás dándoles argumentos, pero no le estás imponiendo tus ideas. La función principal de esto es que el receptor reflexione. ¿Ok? Ahora está la lectura argumentativa. Aquí ya tenemos que tener una información más amplia, bases más sólidas sobre esto. ¿Por qué? Porque la lectura argumentativa va a analizar los argumentos precisamente del texto, va a reconocer su estructura lógica. Cuando hablamos de coherencia y de cohesión, a esta nos estamos refiriendo y va a determinar si son convincentes o no. Entonces, por ejemplo, un ensayo sobre energías limpias que se identifican aquí las premisas, se identifican las evidencias que sustentan la postura del autor, si está a favor de las energías limpias o si no lo está, pero tiene que tener argumentos, argumentos que hayan sido analizados previamente. En el ámbito académico, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la lectura crítica, la lectura reflexiva, la lectura argumentativa? Porque esta precisamente lo que quiere es fomentar un pensamiento de crítico reflexivo. Es decir, mm, no quedarnos con las ideas de otros personajes, sino generar ideas propias, reflexionar sobre en qué sí estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo para poder presentar una postura de ese tema. También es importante porque va a mejorar la capacidad de argumentación. Esto pues va a permitir que en un momento dado puedan elaborarse textos más sólidos, más coherentes, especialmente cuando se trata de reflexionar o cuando te piden que argumentes tus posturas en un tema. Sucede normalmente esto cuando trabajamos en el área de la abogacía o de la función de argumentos periodísticos. Es bien importante que se solidifiquen esos argumentos, que tengan bases para que también a su vez tengan credibilidad. Y bueno, finalmente, otro punto importante es que contribuyen a la formación integral del estudiante. Cuando nosotros generamos un pensamiento crítico, cuando nosotros generamos un pensamiento reflexivo, podemos plantear no nada más desde una perspectiva social, porque normalmente los argumentos los relacionan con lo social y no es así. Por ejemplo, en las áreas de las ciencias naturales, también es importante que existan argumentos y que exista información sólida, pero esta se va a generar a través de una lectura crítica.
Gracias a ello, pues se han generado también muchos inventos, se han generado mucha información que al final de cuentas, nosotros podemos trabajar en el ámbito profesional. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esta práctica de las lecturas? Lo podemos aplicar con elaboración de ensayos críticos. Un ensayo no necesita haber sido, perdón, impuesto. Un ensayo puede ser algo que tú tienes un tema, una idea, una propuesta y comenzar a escribir. Eso es un ensayo crítico. Cuando tú das una respuesta a un tema, también. Otro es el uso de reseñas y análisis de artículos. Tú lees un artículo y das tu reseña, das tu opinión crítica respecto al tema. También en la participación de debates, que es lo más común que se utiliza, la evaluación de fuentes confiables. Cuando nosotros nos volvemos analíticos o críticos, somos más minuciosos en la revisión de las fuentes confiables, si realmente están sustentadas, si no lo están, quién las presenta, de dónde son estas referencias. Y también están los proyectos de investigación fundamentados, que son generalmente pues las tesis, ¿verdad? O los proyectos de tesis van a ser especialmente los que se van a aplicar en este caso. Entonces, ¿qué estrategias podemos nosotros utilizar para el trabajo de la lectura crítica, reflexiva y argumentativa? Formula preguntas, ya sea antes, durante o después de la lectura. Eso es básico para que tú puedas desarrollar un aspecto crítico. Subraya ideas claves. Siempre tengo un marcatexto por ahí para poder ir sacando ideas claves. No te vayas con la idea de que las oraciones completas o los párrafos completos son ideas claves. No, recuerda que un párrafo está compuesto por oraciones y cada oración tiene una función. Entonces, hay que subrayar solo las ideas, palabras que nos llamen más la atención, que queden remarcadas. Comparar distintos puntos de vista. Ok, este autor dice y este autor dice esto otro. Eso es una comparación. Identificar los recursos retóricos, en este caso del autor, que está el autor sugiriendo en el caso de la información que te está presentando. Y finalmente, sintetizar las conclusiones. No nos vayamos a conclusiones muy amplias. ¿Qué es lo que tú entendiste? ¿Qué es lo que tú sugieres? Y basado en eso vas a ir trabajando diversas estrategias. En conclusión, el análisis crítico y la lectura reflexiva y argumentativa van a fortalecer la comprensión, el razonamiento y la comunicación escrita. Estas son competencias esenciales para el aprendizaje autónomo, especialmente ustedes que están trabajando esta parte independiente. Es bien importante el trabajo de estas competencias porque son autodidactas y no es una imposición que lean ciertos textos que se les comparten, pero sí son importantes leerlos porque a partir de allí tú vas a poder trabajar una lectura reflexiva, argumentativa y crítica. Y bueno, con esta parte concluimos la cápsula del día de hoy. Me dio gusto saludarles. Nos estaríamos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego. Que tengan excelente día.